Cinema. Empezamos con la épica musical que ya nos descubre que empezamos con cine, evidentemente, con un Macbeth de película que es de rabiosa actualidad. Joder, Tope. es que... Ya ha salido el gordo, la frase. Estamos con el clasicismo de... Estamos hablando de una obra de siglo XVI, ¿no? De hecho, creo que se empieza a interpretar mucho antes que se publica en el 1606 y a partir del 1623 ya cae la primera publicación de esta tragedia de William Shakespeare. Y joder, siendo una obra de hace unos cuantos siglos, sigue dando, como hemos escuchado en este menú, obras de teatro diferentes y películas un tanto diferentes también. En este caso, como os decía en el menú, The Tragedy of Macbeth o La tragedia de Macbeth de Joel Cohen. Y sí, habéis oído bien, solo Joel Cohen. Es cierto que en otras películas, sobre todo del principio de su carrera, firmaba solo Joel Cohen, pero estaba claro que el tándem creativo estaba allí. Por un lado teníamos a Joel Cohen en la parte más técnica, visual, y en la dirección de actores teníamos a Ethan Cohen, el hermano mayor. ¿Y qué ha pasado con este buen hombre, con Ethan Cohen? Que se ha cansado del cine, ya tiene suficiente, y ahora se quiere dedicar exclusivamente al teatro, no a actuar, sino a dirigir teatro. Ha dejado el proyecto y a mí me hace gracia, ¿no? Porque entonces, ¿qué hace Joel Cohen? Dice, pues yo me voy a Shakespeare y me voy a una de las obras más adaptadas. Como una pataleta entre hermanos, sí, ¿no? yo lo veo claramente. Que te vas al teatro. Pues yo más. Sería bueno en 2 años que Ethan dice, pues ahora hago un Hamlet. Exacto. Para joder. No, parece ser que Ethan ya sabía del proyecto de su hermano Joel y no le interesaba esto del Macbeth. Si vas a hacer teatro, hazlo en un escenario teatral. Pero no, Joel Cohen parece querer decirle a su hermano, oye, tú recurre al cine, que si quieres hacer algo teatral en el cine, también puedes. Y es que es así. Es que ya veréis en mi explicación o en mi análisis sobre esta película de Tragedy of Macbeth, cómo de alguna manera Joel Cohen juega a las dos realidades, a esa realidad cinematográfica, sobre todo en lo que es la puesta en escena, que para mí es, no diré de 10, pero muy potente. Muy grande. Y en cambio la dirección de actores, en la interpretación, tira mucho más por lo teatral. Y esto para mí es un pequeñito fallo. Pero bueno, como veníamos comentando, estamos hablando de una de las obras más adaptadas. Se sigue adaptando en el cine. Estamos hablando de una obra que ya empezó adaptándose en el mudo y tiene 8 versiones diferentes y en el camino ha ido dejando pequeñas joyitas comparables, creo, a la de Tragedy of Macbeth, pero como decíamos, aquí está este doctor macbethiano. Doctor Macbeth. Y él nos recordará exactamente las películas que sí vale la pena recordar. En ese sentido, yo poco puedo aportar, pero vamos a lo que decíamos, a este Macbeth actual, recién estrenado, una película recién estrenada, que eso sí, en breve ya solo se podrá ver en una aplicación, que es la de Apple. Es una película que se ha planteado Apple desde el origen, sí, para las grandes plataformas. Es curioso, ¿no? Hostia, El Caballero Verde de David Lowery, otra obra épica en Amazon. Con una carga también visual muy potente, pero por otros derroteros totalmente diferentes a los que ha elegido Joel Cohen. Y Joel Cohen con Apple, y eso sí, y A24. ¿no? De nuevo estamos ante ese sello fiable, ¿no? Por así decirlo. Y aunque Carlas ya nos ha introducido muy bien la historia de Macbeth, de hecho, en algún momento he pensado, hostia, ¿esto es el programa de Radio de Empanada o es que hemos pasado a audible, ¿no? Son cuentos radiofónicos. No, pero simplemente... Buena idea, ¿eh? Ahí lo dejamos, ¿eh? Tenemos madera para eso queda claro y lo decimos nosotros por si nadie lo va a decir. ¿El tema cuál es? El tema es que, aunque no hace falta decir nada más sobre Macbeth, un par de temas así, ¿de qué nos habla Batman, no? Sobre todo nos habla de una historia de ambición, de ansia de poder desmedido, y como ha quedado muy claro, Macbeth es claramente pues el típico varón del medievo. Estaríamos hablando, aunque la obra está escrita, ¿no?, en el siglo XVII, principio del XVII, es una obra que perfectamente tiene el contexto en el siglo XI, en plena Edad Media, y hostia, y este buen hombre llamado Macbeth bien podría haber participado como personaje en cualquier episodio de Juego de Tronos. Eso queda bastante claro. Pero ¿qué le pasa a este buen hombre? Como tú decías, una profecía, una bruja, una o tres. Yo ya no empiezo a tenerlo claro. Tanto monta tanto. Después los sabios consejos de su mujer, pero sobre todo, lo que queda claro en esta obra es ese ego enfermizo al cual le coge el gusto, por así decirlo, al asesinato, y empieza a asesinar y a tapar la muerte con más muerte y más muerte y más muerte, y así hasta el delirio. Todo esto creo que a muchos os debe sonar familiar, pero es importante que lo tengamos muy en cuenta, muy en mente, porque
yo, y esta es mi humilde opinión, creo que la obra de Joel Cohen, esta película, de Tragedy de Macbeth, se disfruta mucho más si estás muy familiarizado con otras adaptaciones, ya sean cinematográficas o teatrales, y sobre todo con la obra literaria. Porque, joder, con la obra, o sea, con el tono dialèctico, los diàlogos... És molt dens. Jo et diré una cosa. No sabia que anaves a dir això de... Bueno, has d'estar estudioso del tema. Sí, jo sí. Macbeth, sincerament, no, tampoc el tinc super al cap, i el que feia és a Wikipedia en mà. Això és veritat, a Wikipedia tens les parts... Vale. Tot desgranadíssim, O sigui, tens com un molt bon resum a Wikipedia, per dir-ho així, de l'argument, cada capítol, els temes que tracta, i realment era como... Vale, es como... Era el apuntador, ¿sabes? Yo era el apuntador. Era como... Parece ser que es bastante fiable, o sea, bastante fiel en el sentido Total. del texto, o no tanto en la puesta en escena, que es muy libre, ¿no? Diálogos. Y súper vanguardista, pero sí que es cierto que se ha basado muchísimo en el texto y claro, si no lo tienes si no estás muy familiarizado con él, bueno, yo he de confesarlo, ¿no? O sea, al principio de la película estaba sentado en el cine junto a mi colega Carlas en los y no boliches, sabía que fuimos por a... dónde llegaban las hostias. O sea, estaba en un plan del rollo... y también es cierto que llegamos un pelín tarde, ¿no? Nos despistamos también con la hora. Eso ya provocó que esos 2 minutillos que nos perdimos de película nos dejara, a mí al menos, un poquito despistado. Pero es lo que decía, ¿no? De unido con ese chorro de diálogos que apenas cesan y que te tienen leyendo más que disfrutando de la puesta en escena, que como decía es acojonante, ¿no? Que como decía es muy potente. Y esto es lo que para mí acaba suponiendo un esfuerzo excesivo. Es decir, o tienes el C2 de inglés, o tienes un nivel de inglés que te permite entender diálogos de Shakespeare bastante fieles interpretados, ¿no? en el presente, o si no, no estás disfrutando la película, sobre todo en la parte que más aporta, que es lo visual. És que estem dient que hi ha una pompositat lògica de l'obra, no? Però que tu al veure-ho, és a dir, jo havia llegit ja crítiques, vull dir, de gente de a pie, de gent que havia vist Macbeth, la Cohen, i que deia, hòstia, mira que jo parlo aquesta llengua, però l'he de tornar a veure amb subtítols. Clar. I parlant dels subtítols, recordo que vam anar als boliche a veure la pel·lícula, que per cert, llàstima que no s'hagi estrenat a més cinemes, només l'han passat als boliche. Es que es un poco el pacto que había, pocos cines para poder pasar a Apple. Recordo un comentari d'una espectadora que deia: oh, es que los subtítulos muy mal. Que és com, a veure, però si... Tu quan agafes un llibre, no? Un llibre de Macbeth, i dius, anem a llegir les versions del llibre que s'han fet, ja... O sigui, en una pàgina, això és un fragment de l'obra i tota la resta són anotacions de traductors que diuen, yo estoy de acuerdo con este traductor, no estoy de acuerdo con estos. O sea, realment quan vas a veure una pel·lícula en 2 línies de subtítol, difícilment pots transmetre i traduir al castellà tot el que és aquella obra. Y es que estamos hablando de Shakespeare, que en el fondo es un tío que aportó muchísimos vocablos nuevos a la lengua inglesa. Entonces es evidente que es una obra de estudio, una obra súper adaptada, donde entrarán miles de opiniones. Pero creo que la que más o menos compartimos aquí, un poquito de manera más radical o menos radical, es esta, ¿no? Donde tenemos una puesta en escena muy potente y una realidad en la dirección de actores un poquito más teatral, que posiblemente a mi compañera Carlas sí que le funcionó y que a mí me dejó un poquitito. Pero vamos a ir por partes, vamos a diferenciarlas y, oye, me voy a permitir el lujo de empezar con la que más me impactó, que fue la visual, ¿no? Porque destacaría 2 cuestiones muy claras, ¿no? El formato, estamos hablando de un formato cuadrado. El acadèmic. Exacto, un formato cuadrado 1:1:33, y por otro lado lo que tenemos es un blanco y negro, de esos blancos y negros contrastados, ¿no? Con muy pocos matices, con esas sombras que se alargan al alba, ¿no? Y que realmente van construyendo unas sensaciones oníricas, más bien pesadillescas, y es un gran retrato de lo que en el fondo está viviendo Macbeth, ¿no? Está siempre al borde del abismo por sus malas elecciones en el fondo, pero él sí es un personaje al borde del abismo, ¿no? Es interesante mencionar que aquí Cohen se ha vuelto a juntar con un dire de facto muy potente, que es el francés Bruno Del Bonnel. Del Bonnel, ¿eh? Del Bonnel. Es un tío con el que ya habían trabajado los hermanos Cohen en Inside Llewyn Davis, ¿no? A propósito de Llewyn Davis, con Oscar Isaac, exacto. Y en La balada de Buster Scruggs, que esta es una película que no vi, que me parece que es de la plataforma Netflix, una ¿no? cosa episódica, un western episódico muy humor negro. Molt guapes, Interesante, ¿eh? Muy Ellos interesante. 2 habían trabajado con este fotógrafo en estas pelis, pero bueno, estamos hablando de Bruno Del Bonnel, que se hace sobre todo famoso con Jean-Pierre Junot, Amélie o la de Largo Domingo de Noviazgo. Después ha hecho obras para Sokurov, Alexander Sokurov, como Fausto o Francofón.
y un par de películas recientes de Tim Burton. Es un tío que lo que es la imagen y en la puesta en escena y sobre todo la fotografía es muy conocido y bastante potente. Y como os decía, yo creo que ha sido muy sabia la elección, que no es nueva, pero es muy sabia la de buscar un formato que oprima, ¿no? Y un formato y un blanco y negro que está más cercano en este caso a la época noir o al expresionismo alemán, totalmente, que era su sabido precursor, que no de un blanco y negro de la actualidad, ¿no? Yo creo que esa elección ha sido muy sabia y refleja toda la culpa y ese horror en el que, como os decía, se mueve Macbeth, ¿no? Por otro lado, también os diría que en la composición todo es geometría, ¿no? Hay mucha arquitectura en esa composición minimal. Sí que hay una abstracción del espacio continuo y eso se siente en el visionado, que es una peli muy medida. Claro, ahí está lo artificioso. A veces quizás es excesivamente solemne la peli, ¿no? És a dir, bueno, també juga a l'escenari teatral, és a dir, el que és el castell són parets infinites, no? Com si fossin quasi això que deies d'expressionisme alemany, no? Que eren aquests mena de palios posats allà, no? Sí, aquesta idea geomètrica, no? I aquesta tensió que dius entre la part teatral de les interpretacions i els espais amb una part molt cinematogràfica que té a veure amb les transicions de plano y amb la posada en Pero escena. Pero es que a la obra ya le sobra tensión dramática. Es decir, estamos hablando de una obra a la que ya le sobra tensión dramática. Hostia, no me lo pongas tan complicado. Es decir, podrías aligerar en una de las dos decisiones. Y no, me has metido allí. De hecho, me hace mucha gracia, porque cuando tú lees las pretensiones que tenía Joel Cohen ante la película, él lo tenía clarísimo. Dice, desde el principio no nos interesó hacer una versión realista de la obra. Ok, vale, no va a salir ese castillo que mencionábamos, ¿no? No quería un castillo, no un alquiler de castillo para poderlo filmar y que apareciera en su película. Ya estaba hecha, ¿no? La que comentaremos un poquito luego, la de Justin Carsell, del 2015, ya tiene algo de ese realismo, pero ya lo tocamos estaba luego. Claro que él se tendría que desmarcar de adaptaciones previas, pero él me hace gracia lo que dice que su intención inicial era hacer un Macbeth para toda esa gente que no quiere ver algo de Shakespeare. Hostia. O que tal vez se siente intimidado por él. Y yo digo, joder, pues vaya ya te intimido yo, tela. ¿no? O sea, Shakespeare, no, ya te intimido yo. Y no solo por esta puesta en escena tan potente, que ya os digo, en sus momentos de lucidez, bien pueda recordar al Séptimo Sello o a Persona de Bergman o incluso al Proceso. El personaje de nuestro querido Wells, de quien hablaremos, ¿no? Sí, el personaje de Catherine Hunter, ¿no? Que hace de una de las brujas. Yo creo que remite a esto que acabas de decir de este séptimo sello, esta muerte del séptimo sello. Claro, Carlas aquí está anticipando un personaje que sí que vale muchísimo la pena destacar, pero yo creo que lo podemos dejar un poquitito para el final, sobre todo para centrarnos, porque ¿quién narices son Macbeth y Lady Macbeth? Todo esto que hemos hablado, ¿no? Esta puesta en escena tan potente, está claro que intimida, pero está claro que también de quién se ha rodeado debería intimidar, y al loro, porque no estoy del todo contento con esta ficha artística. Vamos a ver una cosa, como ya se va acercando también la hora de poner este tráiler, podemos matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, os dejo la oportunidad, ¿no?, de empezar a visualizar Macbeth, aquellos que no nos estéis consumiendo fregando los platos o en el coche, y para aquellos que solo tiráis de audio, pues mira, tenéis la oportunidad de intentar descubrir a estos dos actores. Pero eso sí, los que estéis viendo el programa o los que simplemente lo estéis escuchando, disfrutar del diseño de sonido, porque por otro lado es otro de los aspectos a destacar de este Macbeth, ¿no? Pero, por favor, Uriol, al tráiler. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. My husband. King that shall be. If we should fail. We fail. Didst thou not hear noise? Methought I heard a voice cry, sleep no more. Are you a man? Aye, and a bold one, that dare look upon that which might appall the devil. I have no words. My voice is in my sword.
there's a Macbeth, nigga, in the movie. So, nigga, Macbeth. Oh, fuck. I m'agrada Sí, que sí. hagin recuperat el Gollum de Bruixa. M'agrada. Oh, qué grande ese personaje. Sí. A ver, vamos por Adriano. partes, que supongo que ya le habéis puesto rostros a estas voces conocidas. Quizás a la primera no, la primera es de quien hablaba nuestro querido Carlas, que es una directora de teatro conocidísima, que tiene unos cuantos tacos también, directora, actriz, es una tía muy implicada en el mundo de la interpretación, Catherine Hunter, Muy grande. que es este pequeño homenaje que tiene Cohen con el séptimo sello, porque cuando la presenta, tras ciertas torsiones imposibles, nos la presenta con una suerte de túnica, que hoy llevas tú también, ¿no? Un poco. ¿Es la oficial, Carla? Es la oficial, me la ha dejado. He ido a Broadway y me ha dicho, oye, mira, está un poco sudada, pero tira millas. Y por un lado tenemos a esta actriz que no es tan conocida en el mundo del cine, pero de unido, y lo que aporta, y yo creo que es otra de las cosas a destacar de esta película, el Oscar está por ahí anunciado, ¿no? Con esta actriz. Sí, así, Pero Pues por que- otro lado tenemos a Macbeth y Lady Macbeth. Y no sé si os ha funcionado este dialoguito que habéis escuchado así de manera episódica. De hecho, el tráiler se porta bastante bien porque te va cortando diálogos. Pero sí, los que habéis oído son Frances McDormand y Denzel Washington. Y como ha dicho aquí mi buen colega, Cohen tira de negros para la obra porque, oye, ¿por qué no? ¿No? También estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Dato importante. Había muchos negros en la época de muchos, ¿eh? O sea, estaba llenecito. No te llenecito. puedes tomar en serio, ¿eh? Pero estamos No, hablando no. muy en serio. porque No. ahora- Estaba, o sea, es decir, en la época de Shakespeare Sí. había negros Sí, sí, claro, en el claro. Reino Unido, Claro, ¿vale? claro. Bueno, no era en Reino Sí, Unido sí. como tal. De hecho, en Inglaterra. Un detalle, Otelo es otra obra de Shakespeare que habla, bueno, a ver, no es negro, ahora tampoco es aquí para entrar en según qué temas, pero esa idea de la piel morena del mestizaje, exacto, de Otelo la multiculturalidad, la multirraza. es un personaje negro. No, ahora siempre Uri, que no tocas sé si estos tens temas so de peus a jardí. No. Es que siempre que tocas estos temas parece que te estás metiendo en un jardín, exacto, como tú dices, chungo. Pot parlar de coses, Pero pot para coses nada, sense ofendre. para nada. Ahora, sí que es cierto que muchas personas con las que has ido comentando o comentarios que he oído, hostia, ¿pero cómo? ¿Pero Shakespeare? ¿Pero con negros? ¿Pero este qué coño es? ¿Pero Macbeth? Mirad, o sea, lo de menos es esto. Lectores Lo del ABC, importante- estos comentarios, lo lectores del importante- ABC. Lo importante realmente es si Denzel Washington, Exacto. como actor, da la talla para Macbeth. O si Frances McDormand, que me parece una actriz increíble, es un perfil adecuado para hacer de Lady Macbeth. Porque mi opinión está un poco en contra de las decisiones de Joel Cohen. Y que conste que aquí McDormand la hemos traído con Nomadland, si no recuerdo más, es la única vez que la hemos traído. Y hostia, y quedó muy claro que nos alucina Sí, sí. cómo actúa y el trabajo que tiene a sus espaldas. Pero no la veo de Lady Macbeth. Y me suenan sus diálogos, tanto los de ella como los de él, un poco de automatizados. O sea, les veo ese rollito como de declinar la obra, no como si estuvieran rodando una película con cortes y acción. No. Como si llevaran días representando la obra en un teatro victoriano y en el fondo estuvieran ya agotados de toda la chapa que tienen que repetir. Hay algo de eso. Hay algo de eso. Y sí, se puede aprovechar ese cansancio, ¿no? Para construir unos personajes que, como bien ha dicho Cohen, no son los míticos Macbeth y Lady Macbeth. Él mismo lo ha dicho, ¿eh? Estamos ante un Macbeth posmenopáusico. Oye. Los Macbeth, sí, es literal. Los Macbeth son aquí una pareja mayor que ya ha pasado la edad de tener hijos, dice Cohen, y por eso el tiempo, la mortalidad y el futuro son los temas, ¿no? Que de alguna manera afloran entre estos dos personajes. Yo tengo un problema, exacto, con este arquetipo renovado, ¿no? Es decir, con esta vejez latente en estos dos personajes, pero sobre todo con una falta de credibilidad, con una flojera en Macbeth acojonante. Sí, O sí. sea, a mí Denzel no me entra. para no me nada. A entra mí en me ningún gustó, momento. Para me nada. gustaron, pero bueno, entiendo que, bueno, hay disparidad. Sí. Y sí que diré que en el caso de McDormand, hostia, el hecho de haber interpretado a Lady Macbeth sobre las tarimas de teatros, ya como que de algún modo eso que decías de automatizar esos diálogos, ¿no? Que se puede haber reflejado en la película. Joder, mira que tiene fuerza, McDormand en cantidad de papeles. Yo creo que a los dos les falta fuerza y mira que hay un horror latente continuo, pero se expresa mucho mejor por lo visual que no por las interpretaciones. Y simplemente para ir acabando, porque estas dos interpretaciones a mí todo el rato me recordaban a un Macbeth anterior, muy reciente, que es un Macbeth del 2015, que como bien has comentado antes es el Macbeth de Justin Carswell, ¿no? Del australiano, que ahí sí tiró con unos personajes y lo que sí intentó todo y la poética de la puesta en escena es hacer un Macbeth quizás más realista, al menos en las interpretaciones y en la evolución de ese drama que van viviendo. Claro, él tiraba de Michael Fassbender y de Marion Cotillard y hostia, a mí me parecieron alucinantes las interpretaciones. Mucho más orgánica esa Mucho peli. más.
En el fondo, aquí hay un error, al margen de las interpretaciones, que es haberla vuelto demasiado episódica. Es decir, Cohen se nota que ha reescrito, no ha reescrito, pero ha recortado muchas escenas y entonces va creando vacíos de evolución de la propia obra, pero después cuando pilla una escena mete toda la artillería. Entonces de repente es como, hostia, no me metas tanta chicha en esas escenas y quizás méteme escenas entre medio que hagan fluir mejor la obra. Pero bueno, no nos quedemos solo en nuestra opinión personal. Ir a ver esta película porque tiene muchas cosas muy interesantes, muchísimo, y las hemos comentado, ¿no? Una de ellas es esta Catherine Hunter que anuncia a Oscar y que además no solo interpreta a una bruja, ella es la bruja, las tres brujas, es también un señor mayor que aparecerá por ahí y que nos habla un poco de la veteranía y de la mirada también del tiempo. Al final está bien que más que hablar de brujería o de encanterio, Carlas en la editorial ha hablado de broma. Hay una idea de broma de mal gusto. Del destino, que ¿no? alguien, sí, de broma del destino, que desde luego Macbeth no sabe entender y Denzel no sabe defender. Pero este es mi punto de vista. Y como hay mucho Macbeth por delante, vamos a pasar a obras que de alguna manera preceden este Macbeth de Cohen. Ya he mencionado una, como es la de Justin Carciel, que a mí me ha parecido una obra acojonante, ¿sabes? Un detalle sobre esa que porfa. acabas de decir, ¿no? El hecho de que en esa del 2015 Marion Cotillard y Michael Fassbender están enterrando a un bebé al inicio. Esto no aparecía en la obra de Shakespeare. Y todo lo que viene a continuación, esa espiral de violencia, hay algo de síndrome postraumático, de estrés postraumático. Yo creo que esto conecta mucho con ese Anticristo. realismo. Pero ¿qué realismo? Que con también este está en blanco y negro. buena aportación. Pero con ese realismo que decías, Adri, ¿no? Y es cierto lo que comentas, porque está claro que todos estos Macbeth van creando un discurso que todos los directores siguientes han tenido que ver y consumir y tener muy en cuenta para su película. Cohen ha visto la de Justin Carciel sin lugar a dudas, porque en este caso, ¿cómo matiza la imposibilidad de la fertilidad? Lo matiza desde la edad, ¿no? Además, no olvidemos que Cohen ha cumplido recientemente 67 años. Entonces es muy normal que se empiece a preocupar de estas cosas y que el tío decida hacer un trío en escena, ¿no? Porque, date cuenta, tú imagínate Denzel Washington trabajando con su esposa Lady Macbeth en la obra, que a su vez es la esposa del director de la obra que están rodando. Hostia, mucha telita, ¿eh? Pero bueno, dicho todo esto, il·lumínanos con estos Macbeth del pasado, però pasado, no del 2015, sinó mucho tiempo atrás, no? Anem a posar un tall i entrem ja en aquest itinerari. Trouble, trouble, toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. Pour in cow's blood that has eaten her 9 farrow. Grease that's sweating from the murderer's gibbet, thrown to the flame. Finger A birth strangled babe. ditch delivered by a drab. Make the cruel thick And suave. like a hell broth. Boil and bubble. For a charm. Esto tiene pinta de los 40, ¿eh? Exacto, exactamente. No, O sea, anava a dir, és un personatge Hollywood de clàssico. martes i 13, perfecto. Aquestes veus escoceses, hòstia, aquestes veus escoceses de l'obra original que intenten reflectir-la, no? 1948, ja ho deia Beladri, anys 40, parlem del Macbeth d'Orson Welles, un director molt marcat per Shakespeare, que va començar a interpretar obres d'aquest autor des de ben petit i en plena Gran Depressió va dirigir una obra de teatre que es deia Voodoo Macbeth, del 1936, que es va representar al Lafayette Theatre de Harlem, que comptava amb un repartiment 100% format per actors negres. D'alguna manera, la pel·li de Cohen veu clarament d'aquesta idea, no? De fet, hi ha un homenatge sentit a la versió de Wells, no? I ja aprofito per comentar, era una obra de teatre que traslladava l'Escòcia feudal que estàvem comentant al Mar Carib, a una Haití plena de màgia negra y rituals vudú. Exacto, ¿vale? y de hecho creo que no se tituló así, pero que con el tiempo se le acabó denominando, sí, el Voodoo Macbeth, la obra de Macbeth, porque remitía tanto a esa esencia que la gente le puso ese sobrenombre. Exactament. Parlem d'aquest Macbeth de Wells, una pel·lícula amb una atmosfera molt marcada, submergida en la boira, el vent, la tempesta, cosa que tradueix aquesta nit espessa de la que parlava Shakespeare a l'obra, no? Però també és una pel·lícula que aprofita molt bé els pocs recursos que té. Vale? És a dir, quedem molt lluny d'aquell Ciutadà Kane on Wells era
la jove promesa de Carta Hollywood, tenia blanca. la RKO, exactament, és a dir, tot aquell pes aquí ja no hi és, té molts menys pressupost, vale? Parlem d'una pel·li feta amb 4 duros i rodatge express, el que Wells deia un real quickie. Ya se habían dado cuenta que estaba zumbado, que era un genio, pero que para los negocios quizás mejor no. En aquesta època era obès mòrbid ja o encara no? No, encara él molt hace bona, de- molt bona, él hace molt de bona Macbeth. punt. No, ho dic per... Exactament. Com escriví la biografia de Wells, El pues tema, para saber el tema és, cuando ell era fa de gordo o no. Macbeth, ell fa de Macbeth, Janet Nolan, en un dels seus primers papers en cine de Lady Macbeth, i la filla gran del propi Wells, Christopher Wells, que té nom de tio, volien que naixés tio, un nen, i li va salir nenya, i li van mantenir el nom de tio. Christopher Wells fa de hereu de Macduff. Vale? La resta són actors i actrius amb els que havia treballat al teatre. Què crida molt l'atenció d'aquesta Macbeth de Wells? Doncs el disseny de producció i els decorats, que com deia són mínims. També trobem unes formes geomètriques inspirades en un expressionisme alemany. Sí, es que yo había Vale, que oído... això Joel Cohn va agafar molt d'aquí. Dime, Adri. Porque dime. yo realmente no he visto esta película de Wells, Es muy pero sí potente, que había oído mucho. que la de Cohen posiblemente a la que más se asemeje o con la que mejor dialogue en base a Macbeth del pasado es la de Wells, es la de Wells del 48. Es decir, sí. ese diálogo está ahí y ya está ahí, porque de hecho cuando empieza la película de Cohen tenemos, aparte de las, ¿no? de estos 3 aves sobrevolando, lo que tenemos es una neblina continua de la que aparecen los personajes. Exactament. Com dic, és a dir, una pel·lícula molt deudora de la de Wells, de l'expressionisme alemany. Pensem en el Faust de Murnau, en Los Nibelungos de Fritz Lang, aquesta estètica feudal de l'Alemanya de la República de Weimar, no? De Lang. I imatges que em queden molt... Una imatge que em queda molt gravada, no? La de Wells agenollat en un fons fosc i un raig de llum que l'il·lumina mentre ell recita un diàleg super sentit, no? Amb els mínims elements et transmet la major profunditat d'atmosfera. Vale? És a dir, Wells aquí està treballant la imatge d'una forma quasi mental i recuperem una frase que l'Adri i jo tenim en ment el que és l'autor que va dir aquesta frase pels estudis de cinema que hem fet, no? Que André Bazin, el gran teòric de cinema André Bazin, deia d'aquesta pel·li, del Macbeth de Wells, que és com una mena de prehistòria de la consciència, on cel i terra, aigua i foc, bé i mal, encara no s'han diferenciat nítidament. Jo crec que això reflecteix molt bé aquest primitivisme de la pel·lícula de Wells, que insisteixo, parlem del Macbeth, més tenebrós, més a contrallum, però també el que millor ha sabut capturar l'essència de Shakespeare. És com si Wells hagués arrancat el fèmur de l'obra original y se hagués fet un caldo. Eso dicen realmente. Después de esta mención que he hecho yo en un momento sobre las 8 obras de la etapa muda, todo el mundo coincide en que para hablar de Macbeth desde una perspectiva cinematográfica te vas a Wells. Es decir, el origen de Macbeth, todo y que podía haber ya aparecido en alguna historia previa, es Wells, ¿no? ¿Y de Wells a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos a Akira Kurosawa. ¡Urusota! Como no soy yo. Yes, Como no soy yo. Exactament, Adri. Como no soy yo, el nom original de Trono Como no de soy Sangre. yo. Como no soy Como yo. no soy- pues será él. Como no soy yo, será él. Exacto. Como no soy ¿Eres yo. tú? Eres tú, voy a ser tú. Como no soy yo és el títol original de Trono de Sangre. Aquí no es diu Macbeth, es diu Tro de Sang, l'adaptació que va fer Kurosawa. Podríem parlar de la més original, la més creativa i també la més mestissa. O sea, me has dejado ¿Por muy qué? loco. ¿Trueno y trono en catalán? ¿Es Tro, hòstia, és verdad. Tron. Tron. Tron, ¿No? hòstia. ¿Trueno? És una... Búsquenlo, señores. Ara- Llámenos, por favor. ara- Llámenos, ara que m'ha- estamos en directo. M'ha entrado Y sin el lapsus, Oriol, y sin Ara- Oriol. Ara podria aparecer un anuncio de la Vamos a crear una aplicación de palabras en de catalán. l'Ateneu Barcelonès. Va, continuemos, Bueno, tío. el tema és, què podem dir d'aquest Macbeth de Kurosawa, no? Doncs bàsicament que és molt mestís. Per què? Doncs perquè Kurosawa era un tio que era molt fan de tot el que és la literatura, la mitologia occidental. Penseu en els 7 samurais de Kurosawa, clarament inspirats en el western. Doncs bé, en el cas de Macbeth trasllada l'Escòcia feudal al Japó del segle XVI. No tenim un Macbeth, tenim un tal Washizu, interpretat per Toshiro Mifune, un cavaller d'estètica samurai. I Lady Macbeth és Lady Asagi, un personatge que funciona com una màscara. Apareix amb la cara pàl·lida i les celles pintades. Pensem ràpidament. Això remet al teatre no. Aquests personatges d'indumentària teatral de les tradicions de Japó. Què passa amb les bruixes? Ja no són 3. Aquí no, és una sola bruixa, vale? I la trobem al bosc com una mena d'esperit andrògin que apareix de sobte enmig del bosc i recita poemes zen mentre recull fil amb una roda de fusta, que és la roda de la fortuna, la roda del destí que acabarà atrapant a Macbeth. No? Aquí es veu clarament reflectit en un objecte
tot el tema Esto del es muy destí de la japo, ¿no? Ellos tienen Exacto. el Enzo, que es que normalmente lo ves siempre en caligrafía, que es este trazado a brocha gorda, ¿no? Sobre un círculo que no acaba de cerrar, que es un poco la vida, y ellos siempre recurren continuamente, pero bueno, al final... O sigui, m'estàs dient que això és lo de la ruleta de la fortuna dels migdies. Del Hamaguchi, no. Pues va por ahí. Dels migdies tampoc. Va por ahí. ¿Cómo era? El de Historias para no dormir. El de No, da igual, Coño, no nos vayamos. Sí, estamos hablando de las del Chicho Ibáñez Enredador. Sí. Esto no, por favor. Però què podíem dir més d'aquesta versió de Kurosawa? Doncs que és superapassionada, ¿vale? És a dir, hi ha l'eròtica del poder dels personatges de Shakespeare es veu reflectida d'una forma molt visual, i quan dic molt visual, vigilem amb aquestes expressions. Vull dir que realment t'entra per la retina d'una forma superviolenta. Pensem, sobretot, i ja per acabar amb aquesta versió, amb l'escena final de Trono de Sangre, on Toshiro Mifune, en la pell de Macbeth, és acribillat pels seus propis soldats amb fletxes que li van disparar. Li van disparar de veritat. No hacemos spoilers en este programa. Bueno, no spoilers, pero ya sabemos que Macbeth... A ver, sí que es verdad que... Estás especificando puede haber alguien una que nueva muerte no para haya visto. Macbeth. Però diguem que Macbeth, aquest destí fatal, no el pot portar a altre lloc que a la mort, no? El cas és que li van llançar fletxes de veritat a Toshiro Mifune en el rodatge, que se li clavaven a l'armadura. Se llevaba mal, con Kurosawa todo Se el llevaba mundo un poquito lo sabe. mal, però jo us ho dic en sèrio, és una de les escenes més potents, sense agafar-me els dits, de la història del cine. No, jo realmente... És molt Espera, potent. un apunt, Por lo de les favor, fletxes Pol. veig que hi ha hi ha algú que ha remès això que es diu Alec Baldwin, no? Pero lo ha El disparo. evolucionado, lo ha Sí, el disparo evolucionado. Ho ha evolucionat. Ese humor negro. Estamos volviendo al territorio Cohen, un No, poco. yo como soy el típico tío que no tiene ni puta idea, pero todo hablo de oídas, pues sobre todo en Macbeth, digo, sí, la de Wells me suena que es la que más se parece, o que Cohen ha bebido mucho de esa. La de Kurosawa, la obra maestra. Todo el mundo dice, todo el salto tan radical, ¿no? Que es adaptar Macbeth, y no haciendo de japoneses nobles británicos, sino haciendo de los japoneses lo que son, o lo que eran, samuráis, ¿no? En esa época feudal. Exacto. Y haciéndolo con una brillantez increíble, con una maldad en el personaje femenino que no encontraremos ni en el de Cohen ni en el de Cotillard, o sea, no. Y sí que es verdad, cuando ves ese personaje femenino genera una maldad, ¿no? Visual. Sí, és molt diabòlic. Això, es la de algo Wells, que no está en el resto. La Janet Nolan de Wells es veu Se nota ahí clarament. la misoginia japonesa. I la Lady Asagi de la de Trono de Sangre és molt fantasmagòrica. Hi ha una escena on s'està intentant rentar les mans perquè encara veu sang, la sang dels crims que han comès. No? Hi ha una idea de bogeria que es veu aquest personatge, insisteixo, tant d'aparença teatral tradicional japonesa, que s'està rentant les mans fútilment, ¿no? Bueno, y és todo una esto altra que escena molt potent de comentábamos, Trono de Sangre. a partir de esta escena tuya que comentas y tal, al final también aquí está la gracia de Kurosawa, ¿no? Sí. Es decir, rodar las cosas dentro de su contexto conocido, pero siempre tirando de esa inspiración que tú comentabas, que la encontraba más bien en Occidente, ¿no? ¿Y cuál es la última sorpresa? Quina és l'última? Que nos tienes preparada? Doncs Pues yo diría que... Ens anem al territori Polanski. Polanski, 70s, ¿no? Yes. Què passa amb aquesta versió? Podrem parlar de la versió més explícita, potser també a vegades de la més criticada, però en qualsevol cas, de la més gore, la més visceral. Dos actors molt poc coneguts internacionalment, com són John Finch en el paper de Macbeth i Francesca Annis en el de Lady Macbeth, ¿vale? Però, insisteixo, és una pel·lícula molt impactant a través d'aquesta sang, no? I d'aquest gore. Polanski va filmar aquesta pel·lícula als estudis Shepperton i a diferents espais naturals de Gran Bretanya, com Northumberland, que, per cert, a l'obra original de Shakespeare és un personatge, Northumberland, i el món real és una regió. Fíjate ¿vale? tú, Fixi vostè. I què trobem aquí? Doncs bé, Polanski ho faria amb aquest Macbeth, Vázquez, iba a dir, Vázquez Montalbán. molta fisicitat, molta sang, ¿vale? Hi ha una escena on està enmig d'un sopar i se li apareix el fantasma de Banquo, és una escena que es pot veure a totes les altres adaptacions. Ella ha matat el seu amic Banquo i de sobte se'l troba com un fantasma en un sopar, no? I li agafa un daltabaix. Doncs bé, aquest Banquo de la versió de Polanski és monstruós, està tot tacat de sang i porta un falcó al braç. Vale? És a dir, doneu-vos fins a quin punt l'imaginari del cinema de terror es veu filtrat a través de l'adaptació de Polanski en aquest Macbeth. Vale? Hi ha una mirada brutal, una mirada salvatge, i no és casual, perquè penseu que el director de La Semilla del Diablo no feia tant de la tragèdia de Sharon Tate, que va ser brutalment assassinada a Beverly Hills per la família Manson. Llavors, Polanski s'enfronta a aquest Macbeth amb tota aquella agonia i amargor de ser un vidu que ha perdut a la seva esposa d'una forma brutal. Vale? Llavors, el cine aquí et diria que és com un acte de redempció, vale? de la realitat. Sí que
evidentment estem proposant la nostra interpretació, però és molt interessant veure com una pel·lícula tan violenta podria arribar doncs, a expressar tota una violència viscuda en el món real. El mateix Tarantino, de fet, també busca aquesta espècie de redempció, podríem dir, amb Once Upon a Time in Hollywood, però ell directament et canvia la història, ¿vale? És a dir, es venja d'aquesta història. Y mete su sello mucho más cómico, ¿no? O delirante, por así decirlo. Pero está claro que estas tres obras que has mencionado abordan ese Macbeth desde perspectivas muy diferentes y eso es lo que las hace también interesantes, que son suma una de la otra y que por lo tanto, si un día tenéis ganas de pasar todo el fin de semana repasando Macbeth, pues oye, cada una os va a aportar algo diferente. Complementaríamos con las dos que hemos mencionado al principio. Bueno, una le hemos dedicado mucho tiempo, que es la de Joel Cohen, y la de Justin Casey. Pero tú estás en plan... No, que quiero decir otra cosa. Fixi-m'ho, la curiositat. Arribem a la curiositat. Sabeu quina gran empresa... Perquè quan Polanski volia fer aquesta pel·li no va poder convèncer les majors de Hollywood perquè li paguessin. Sabeu quina gran empresa finalment va pagar la seva pel·li? No mireu, sisplau, els guions. Ni puta idea, tío. La Playboy. ¿En serio? La revista Playboy va pagar, perquè hi havia un tal Victor Lownes dins de la Playboy que li encantava el cinema de Polanski, va començar la directiva perquè produís el seu Macbeth. És a dir, amb raó, aquest és el Macbeth més explícit. O sea, que me puedo imaginar portadas de Playboy dentro de la película también. Tenemos desnudos de Polanski o no? Seria èpico, el merchandising. No, com dic, és molt explícita, però apareix a l'inici. Playboy Productions. Vale. Sí, Lady Macbeth surt amb unes orelles. Es una conejita. Una conejita. Grande, Va, por venga, favor. vámonos al teatro. Per favor, Let's go. entrem al teatre, va.